Hola, ¿qué tal? Un verdadero placer volver a coincidir con ustedes aquí en este programa de entrevistas. Y la verdad es que es un placer. Como yo digo, soy Fabián Carballo. Muchas gracias por el favor de su atención. Sin ustedes no podemos hacer este programa. Y para ustedes está hecho este programa. Primero que nada, quiero saludar y agradecer al equipo de la Hora Ambiental, a Juan Jorge, a Sandra y a todas las personas que logran. Y por otra parte, a la televisión comunitaria de Tangancícuaro y a la hospitalidad de las radios que transmiten este programa como Chapingo, Shalin Andía, Violeta, Churella, Política y Rock and Roll, Contexto y Echaís. Y pues nada, muchísimas gracias por esto y quiero también, primero que nada, recibir a nuestro invitado que ya ha estado otra vez aquí, me da mucho gusto platicar con él. Él es Daniel Turón y digamos que él es psicólogo especializado en temas de psicología del clima, podríamos decir que es un ecopsicólogo y además coordina algunos proyectos como Con Paciencia y otras cosas más, escribe algún blog relacionado con ese tema Con Paciencia, ya los compartiremos posteriormente, pero sobre todo una persona comprometida para cambiar este planeta y que podamos ser mejor cada día. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto volver a coincidir y poder charlar un ratito. Qué padre que tenerte aquí y sobre todo, pues qué padre que lo que haces, Daniel. La verdad, un gusto siempre coincidir contigo. El tema de hoy, vamos a hablar de las utopías. Esas utopías que, si mal no recuerdo, fue Tomás Moro quien comenzó a entrar al tema, que viene del griego, si mal no recuerdo, que es u sin topos lugar, algo que no va a tener lugar a grandes rasgos, pero Daniel, explícanos un poquito más qué onda con las utopías, por qué comenzaron y cuál es parte de la historia de esto. Platícanos, por favor, Daniel. Claro, las utopías en realidad es ese sueño siempre de un lugar mejor, ¿no? Si vemos también antes de lo que es la utopía más basada, pues eso, en la ciencia y tal, tenemos en todas las mitologías, si nos fijamos incluso, ¿no? En todas las religiones, bueno, tanto desde el catolicismo, pues eso, ¿no? También fijarnos en el Laudato Si y todo lo que nos aporta, ¿no? Pues siempre vemos que el Edén, ¿no? Los paraísos, ¿no? Siempre está la naturaleza, ¿no? O sea, esa utopía ya originaria, ¿no? De la cual estamos en contacto, somos naturaleza, ¿no? Y de la cual de alguna manera hemos desconectado, ¿no? Entonces, bueno, buscando ya más en épocas, pues sí, se han buscado crear sociedades perfectas. Está también la Ciudad del Sol de Campanella, que era una utopía pues que mezclaba un poco también el cristianismo con la astrología y con ciertos temas, pero para crear sociedades perfectas que al final, analizado ahora desde el punto de vista, tampoco son tan utópicas, porque lo que tenemos que ver es que la utopía solo se puede dar cuando hay pues esa complejidad de la diversidad y de la comprensión de la diversidad, de los diferentes puntos de vista, diferentes culturas, diferentes maneras de hacer las cosas, cómo puede surgir un entendimiento, ¿no? De todo ello. Entonces la utopía no es un mundo estático, ¿no? Tal y como se entendía anteriormente, sino que también tenemos que entender que se da en un contexto actual. Si queremos ver utopías que sirvan, pues al final tenemos que reconocer que una utopía estará dentro del marco del cambio climático al que tendremos que adaptarnos, con lo cual eh, una utopía actual estará entre medio entre la distopía del mundo que estamos viviendo y de las soluciones que vamos a ir dando, que pueden ser pequeñas utopías locales, pequeñas islas que se van a ir dando de soluciones para adaptarnos a eso que tenemos que transformar, ¿verdad? Entonces, esa distinción entre utopía y distopía se va diluyendo en el momento en que queremos que sirva a algo real, ¿no? Y se adapte al marco en el que estamos. Esta utopía que tú comentas o más bien estos temas que tú comentas es importante porque la utopía nos la han vendido como algo que pues no es alcanzable y si llega a ser alcanzable llega a convertirse en una distopía, en algo que no queríamos. Pero yo creo que hay gente que se ha trabajado para hacer algo diferente y que está precisamente lográndolo y a su vez que lo está logrando, nos han puesto ejemplo de ello, ¿no? Entonces, platícanos, Daniel, ¿hay algunos ejemplos de cosas que sí se lograron, proyectos, grupos de personas que lograron hacer y que están lográndolo hacer mejor?
acercándose a la utopía, o como diría este escritor uruguayo, se me olvidó el nombre ahorita, que decía, la utopía nos sirve para caminar, ¿no? Claro, hay utopías que tienen que ver pues con las comunidades, ¿no? Que siempre se han dado a lo largo de la historia, que al final son esos ejemplos de innovación social, ¿no? De coaldeas, incluso pues en su día pues también, ¿no? Bueno, actualmente comunidades religiosas, ¿no? Que creaban pues un ambiente de equilibrio con la naturaleza, ¿no? De diferentes tradiciones, ¿no? Que generaban pues esos espacios pues bueno, de orar y trabajar, pues, hora y labora, ¿no? Y al final encontrar una sostenibilidad. Actualmente pues vemos todo el movimiento de ecoaldeas, todo el movimiento bueno, de volver a la naturaleza en comunidad también, ¿no? Pero bueno, también hay muchas otras prácticas utópicas que se pueden dar desde la economía solidaria, de kilómetro cero, ¿no? Y incluso pues los autores de referencia a la utopía pues también marcan que una de las cosas fundamentales actualmente sería la renta básica. Renta básica como el derecho bueno, pues a lo mínimo, ¿no? Para la subsistencia de todos los seres humanos y que no haya esa desequilibrio, ¿no? Y a partir de ahí que la gente pudiera, pues, bueno, que quiere tener más, pues trabajar las horas que sean para ganar más, y el que no, pues aportar a la comunidad pues, su creatividad, lo que pueda aportar sin necesidad de que haya una mediación del dinero por medio, ¿no? Perfecto. Daniel, ahora que estás comentando esto, pues ya hemos platicado precisamente de otras corrientes, incluso que están hablando de estas utopías posibles, como pudiera ser el tema de la gente que está en el solar punk, y a su vez en cosas que vienen de ahí, discursos que se desprenden o que son paralelos. Platícanos un poquito para que si es que no se acuerdan nuestro público del que es el solar punk y de algunas cosas que podríamos quizás asociar con ello, historias, series, libros, por favor, si es posible. Sí, el Solar Punk al final es un movimiento que abarca pues tanto la literatura como también el cine, pero también puede abarcar mucho si alguno de nuestros oyentes que nos escucha pues, quiere mirar en Google o en algún buscador, ¿no? El Firefox o el que sea, poder buscar Solarpunk verá mucho, todo lo que es la arquitectura, porque la arquitectura también está muy vinculada, ¿no? Cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, bueno, ahora mismo se están planeando a nivel internacional varias ciudades del futuro, que también es muy interesante, que se adapten bueno, que sean igual con casas vivas, ¿no? Casas que pueden regenerar en lugar de producir huella ecológica, ¿no? Pues con jardines verticales, por ejemplo, bueno, enverdecer, sacar, ahora leía una noticia también recién en BBC, ¿no? Que están en Australia pues sacando mucha asfalto, ¿no? De muchas ciudades, ¿no? También para captar agua, ¿no? Y enverdecer más las ciudades. Bueno, Solarpunk iría por ahí también, en crear también más vínculos sociales, ¿no? Hay una novela que de hecho lo escribieron unos conocidos sobre permacultura que se llama La Rueda, y que al final es una novela una novela ilustrada sobre permacultura en clave Solarpunk. Basada desde la permacultura, se puede encontrar también por internet, como la permacultura como también una de las bueno, soluciones, porque sabemos, o la agricultura regenerativa, que la agricultura es muy importante para el cuidado de los suelos, para la fertilidad de los suelos, ¿no? Que actualmente es uno de los también problemas que hay, ¿no? El tema de la alimentación. Pero bueno, hay otras novelas, por ejemplo, la novela más referente o el autor más referente en el tema de literatura y cambio climático, ya comentamos el otro día, igual es Kim Stanley Robinson, con dos novelas, bueno, tiene varias, pero las dos encuentro fundamentales es El Ministerio del Futuro, donde nos habla mucho de ese pensamiento también a largo plazo, ellos ya se basan en algo que también es real, la buena ciencia ficción, cuando es realmente buena ciencia ficción, se basan en cosas tanto de ciencia como sociología que están pasando, ¿no? Y los ministerios del futuro o las oficinas de prospectiva para el futuro son cosas que algunos estados ya están implementando. Y entonces él plantea eso, pues para ese pensamiento a largo plazo, los derechos de las siguientes generaciones, pues bueno, que los políticos pues tengan pues, un ministerio del futuro para hacer políticas pensando también en las siguientes generaciones. Entonces es
un libro bastante interesante que propone algunas soluciones tecnológicas, otras soluciones más pues sociales también, ¿no? de la gente. Y pues, yo qué sé, los transportes, pues algo muy típico del solarpunk también, este género, son los dirigibles, ¿no? Cómo vamos a organizar los transportes, pues aparte del tren y aparte pues de poder usar pues la bicicleta o ir andando a los sitios cercanos si tenemos que ir muy lejos, ¿no? Pues cómo hacer pues esos transportes sin contaminar, ¿no? Entonces los dirigibles, que ya por ejemplo en España se está planeando hacer uno en las Baleares, ¿no? Para ir pues de Barcelona a Mallorca en un dirigible, ¿no? Y bueno, son proyectos que ahora igual parecen eso muy a largo plazo, pero que yo creo que espero que los vayamos viendo, ¿no? Y bueno, y muchas otras soluciones también a nivel económico. Y luego hay otra que es Nueva York 2140, que es una novela muy bonita. Tengo en mi canal de YouTube, de hecho tengo una reseña también de ese libro, mucho más amplia, pero bueno, básicamente es Nueva York ya se ha inundado en esta idea de que la utopía tiene que integrar también la distopía de lo que es el cambio climático y esa adaptación a una ciudad que se ha inundado, que han subido las aguas y que pues se han adaptado a eso y es como si fuera Venecia, y van pues con los barcos, es muy bonita la novela en ese sentido, pero también da muchas soluciones a nivel sobre todo económico, en una especie pues de redistribución de la riqueza, sobre todo en Nueva York, que es esa ciudad, ¿no? Donde está la bolsa y la especulación, ¿no? Entonces da soluciones muy en ese pues bueno, en esa socialdemocracia, si queremos, que quiere transformar las cosas, pero también desde la redistribución, ¿no? De la economía de otra manera. Bueno, lo plantea muy en la línea de Piketty, de varios economistas que es interesante tener presente, ¿no? Para este momento, ¿no? De ir, bueno, de poner un poco de freno a esa economía neoliberal tan salvaje. Y todo esto también está basado un poco en ese pensamiento a largo plazo, que este es un ensayo, pero creo que lo habíamos comentado, que es el buen antepasado, que tiene que ver con esa mentalidad a largo plazo, ¿no? De realmente pensar no solo tanto a nivel político como personal, como social, ¿no? Bueno, en una mentalidad catedral, si queremos, ¿no? Esas cosas de pensar. Por ejemplo, ahora hay una serie que es el problema de los tres cuerpos, ¿no? Que es la serie del momento de Netflix, que también se puede ver la versión china en internet, se puede encontrar también de forma gratuita, pero bueno, y se pueden leer los libros, pero bueno, es una trilogía. Es muy bonita la serie en un sentido que hace muchos spoilers, porque acaba de salir también, quiero también hacer muchos spoilers, pero que ayuda a pensar a largo plazo, que se plantea esa visión también de la ciencia ficción histórica, donde hay como bueno, cómo la humanidad realmente hace un proyecto a 400 años, ¿no? Y cómo se plantea ante un reto, con la película, por ejemplo, de No mires arriba, de DiCaprio, que venía un meteorito, ¿no? Y tenían que intentar resolver eso. A veces no entendemos esa idea del largo plazo, ¿no? El filósofo lo llama el hiperobjeto, porque es un evento que sucede en el tiempo, va pasando, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y bueno, y cómo nos podemos organizar también como sociedad pensando en eso, en el futuro, ¿no? Y esta serie, aparte de darnos una visión cósmica muy bonita, ¿no? De que también de entender que como humanidad somos una sola humanidad, pues también es cómo nos organizamos para proyectos que favorezcan a la especie humana. Y eso bueno, es una parte de la ciencia ficción, es algo que la ciencia ficción nos aporta, ¿no? Esa visión, bueno, de dar como un paso atrás, de mirar desde fuera, ¿no? Como mirar la Tierra desde fuera y vernos como humanidad. Oye, y en toda esta charla, bueno, ahorita vamos a entrarle un poquito a pasar de la literatura a la cotidianidad, el tema de la utopía. ¿Cómo entra Duna dentro de este tema de una utopía posible? Sí, ahora tenemos también la película 2, ¿no? La segunda parte. Bueno, es uno de los referentes de la ficción climática y de hecho dentro podemos marcar como varios géneros, ¿no? Pues yo qué sé, si ahora hablábamos de Nueva York 2140 como una novela que está basada en la inundación, ¿no? En la subida del nivel del mar, en esos problemas, que tendríamos otras novelas de esa línea como Mundo sumergido de Ballard, Las torres del olvido, también es muy bonita a nivel de clases sociales. Dune es una serie que plantea pues el tema de la sequía,
que en realidad pues no es incompatible con las inundaciones, ya lo sabemos, no vamos a entrar ahora en los detalles científicos, ¿no? Pero que se pueden dar o se van a ir dando las dos cosas, ¿no? Ya lo estamos viendo. Entonces, Duna es como nos ayuda a entender también esa reverencia al agua que hemos perdido y que seguramente muchas culturas tienen y como, bueno, pues en una de las películas pues se ve cómo cuidan mucho el agua, cómo generan también sus jardines de autogestionar las plantas y esa relación con las plantas también es bastante, entre comillas, sagrada, ¿no? Si queremos. Y bueno, y Duna también nos da pues esa perspectiva por ejemplo, hablabas de proyectos, ¿no? En África, lo que se llama, bueno, la Gran Muralla Verde, no construyendo, perdón, están frenando el desierto, el avance del desierto, que es algo que se va a ir dando en muchas zonas, ¿no? Seguramente pues en México, me imagino que también, ¿no? El avance del desierto en ciertas zonas. Ellos lo que están es ganando terreno al desierto en una cosa que se llama la Gran Muralla Verde. Y bueno, hay vídeos por internet súper bonitos de cómo construyen medialunas para que el agua quede y van poco a poco plantando ciertas plantas que van a ir adaptando hasta que al final ya plantan pues, los árboles o los frutales o lo que sea para ir ganando eso. Y esos proyectos, sé que por ejemplo en España, en Almería, están como imitando un poco o tomando un poco también ese ganar terreno al desierto en algunos proyectos y bueno, y supongo que en México sería súper interesante también, ¿no? Esa reforestación en la línea donde está el desierto para que no avance e incluso ganar terreno, ¿no? Cosa que también los países árabes está haciendo de alguna manera y bueno, lo desconocemos más, ¿no? Con estas ciudades del futuro que están construyendo, aunque sea pues, con el dinero que hunde el petróleo, ¿no? Que ya sabemos de esa contradicción, pero bueno, sabemos que como mínimo ver esos ejemplos de lo que están haciendo también es interesante, ¿no? Fíjate, Entonces, de una sería eso. Perfecto. Sí, sí. Muchas gracias, Daniel. Fíjate que ahora que comentas esto, también yo creo que podría agregar otra utopía que incluso va más allá de una utopía que está haciendo realidad. Hay un movimiento que se llama ecoversidades. Esperemos tenerlo prontamente aquí en abril, una entrevista con uno de sus miembros, de sus animadores. Es una serie de proyectos que se han unido pensando sobre todo en pues, hacer las cosas diferentes en cuanto a la educación, en cuanto a otro mundo, que es otro mundo posible, no con un simple eslogan, porque algunos de los pesimistas dicen, los que están trabajando, los que piensan que otro mundo es posible, no se dan cuenta que no es posible. Bueno, pues aquí son unas comunidades que son digamos, personas que están aprendiendo y reclamando diversos conocimientos, relaciones e imaginaciones para diseñar nuevos enfoques a la educación superior, que bueno, yo creo que ellos lo manejan mucho más allá de una universidad, que es una universidad ecológica, es mucho más allá. Entonces la idea que manejan ellos es regenerar, reimaginar, reconectar, ¿no? Y eso lo pueden ver incluso, echar un vistazo en su página que es ecoversities, con T, y con ese ecoversities.org. Y entonces hay una serie de proyectos ahí andando, Daniel, que está interesante, pero me pongo a pensar por otra parte, Daniel, este tema de pensar en el terreno, porque estos son proyectos que son ejemplos, quizás a veces son una gota en el mar, quizás no, habría que pensarlo y hacer un análisis de todo esto, pero me pongo a pensar en la gente del día a día que vive en las ciudades o quizás también en el campo, pero sobre todo pensando en las ciudades, que son la mayor parte de la población ahora. Los jóvenes en particular, los jóvenes tenemos jóvenes que están ansiosos y deprimidos en su mayoría. Hay una serie de elementos. Yo tengo la impresión que el estar metidos en la tecnosfera no nos está ayudando del todo. Tienen una vida online mucho más grande, mucho más intensa que la vida offline. Tenemos déficit de naturaleza, como decía precisamente en su libro Last Child on the Woods, el último niño en los bosques de Richard Loeb. Entonces, pues, y aparte no están usando sus manitas. Entonces, ¿qué hay alrededor de todo eso y qué podemos hacer si nos puedes apoyar desde tu experiencia, por favor, Daniel?
Sí, la verdad es que hay un estudio sobre la ansiedad que se hizo en 10 países con unos 10.000 jóvenes, si no recuerdo mal, 10, 15.000, no recuerdo, pero bueno, eran unos 10.000 jóvenes, que en realidad nos decía que la mayoría de los jóvenes ya piensa que su vida va a ser peor que la de sus padres y muchos de ellos ya en el imaginario, creo que la mitad, el 50% ya creen que la humanidad está ya condenada. Yo me pregunto si nos preguntamos nosotros a nosotros mismos esa pregunta, ¿qué nos responderíamos? Pero independientemente de lo que nos respondamos a esa pregunta, ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿Vamos a reaccionar o vamos a seguir paralizados? ¿No? Esos buenos ejemplos que nos das es gente que realmente, bueno, pues pensando en sus hijos, pensando en las siguientes generaciones, pues quiere hacer cambios positivos, ¿no? Y no se resigna, ¿no? O sea, aunque puedas pensar que la cosa es difícil, pues bueno, no sabemos en realidad realmente cómo se va a dar y cuanto más hagamos, pues más mejor será, ¿no? Entonces no podemos quedarnos en un pesimismo pasivo, ¿no? Sino en la acción, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay una web que también me gustaría recomendar de un proyecto en España que se llama borradoresdelfuturo.net, que hay como muchos ejemplos también, bueno, son ficciones también, son pequeñas historias que están abiertas, pueden leer en internet, borradoresdelfuturo.net, y bueno, y son pues pequeños ejemplos muy prácticos de soluciones también, ¿no? No los he leído todos, he leído algunos, pero los que he leído pues, me han parecido interesantes, ¿no? También como casos prácticos y como, bueno, son relatos relativamente cortos, ¿no? Y se ha hecho un libro con esos relatos y están a libre disposición. Claro, con el tema del déficit de la naturaleza, bueno, ahí, por ejemplo, tenemos la ecoficción. Hay un libro también muy recomendable que es El clamor de los bosques, ganador de un Pulitzer, que es cómo escuchamos la voz de los árboles, del mundo vegetal, bueno, en el sentido de lo que está pasando en los bosques, de cómo los defendemos y cómo, bueno, pues eso recuperamos. Bosque es una novela muy bonita. En ese sentido, el mismo autor también tiene otra que es Desconcierto, que también va un poco sobre pues, la ecoansiedad que pueden vivir los jóvenes, ¿no? Y luego hay otra también a nivel de ecoficción, de ese contacto con la naturaleza en la literatura, que se llama Conducta Migratoria, que va de la migración de lo que son las mariposas monarca, que de hecho en el libro sale incluso y he estado mirando un poco, que están en México, que son, bueno, unas mariposas que migran y uno de los parajes es en México. Entonces la novela va un poco de las dificultades que se encuentran pues, en esas migraciones bueno, con lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Y es una novela muy, bueno, muy costumbrista de Estados Unidos profundo, pero que te da también ese contacto con, bueno, con esa maravilla de las, bueno, de las mariposas y de alguien que quiere cuidarlas, ¿no? Y se da cuenta de lo bonito que es esa, bueno, esa idea de la migración, ¿no? Y además muy metafórico como las mariposas que representan también ese símbolo de la transformación que necesitamos, ¿no? Pues bueno, esas tres novelas que comento que nos ayudan. Claro, bueno, y luego está obviamente el contacto directo con la naturaleza, ¿no? De poder, más o menos, pues si no estás en un sitio de mucha naturaleza, como mínimo, pues tienes un parque al lado donde puedes ir a leer, o puedes ir a pasear, o puedes ir a abrazar los árboles, o puedes ir a ir descalzo a algún sitio, ¿no? Bueno, pues a sentir la tierra, ¿no? Y volver un poco a no perder ese contacto de lo que somos y también tener presente que vivimos en la atmósfera y que el aire que respiramos es el oxígeno que nos regalan el mundo vegetal, ¿no? Por lo cual estamos inmersos en esa naturaleza, aunque estemos entre cuatro paredes, la naturaleza está ahí y luego tener plantitas en casa es fantástico, ¿no? Y si son cosas comestibles, pues aún más, ¿no? Estás potenciando la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y yo creo que también tendremos que trabajar precisamente, algo que me comentabas antes, antes de que entráramos aquí, de este tipo de hedonismo que está sucediendo, un hedonismo depresivo. Si nos puedes dar una idea breve, pero de entrada es pensar en el otro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con el otro? El otro, y yo creo que el servicio también nos ayuda a salir de la depresión y de la ansiedad, o por lo menos nos dan un empujoncito. Entonces, ¿qué está pasando con el hedonismo depresivo, Daniel, que están viendo por ahí algunas personas?
Bueno, ese es un concepto que justamente estaba descubriendo hoy, pero que tiene que ver con el principio de placer, que se dice que tenemos que sentir placer todo el tiempo, ¿no? Y enganchados, pues eso, pues a los computadores, a los móviles, y con ese estímulo constante, que al final es justamente en este libro que comentaba del buen antepasado, ahí plantea algo que también en un libro se llama Fluir, de psicología positiva, nos explica la diferencia entre el disfrute y el placer. El placer de los sentidos, que está muy bien, ¿no? Y que es muy necesario, pero que no nos podemos olvidar de que el disfrute viene con el sentido que tenemos, que le damos a nuestra vida, ¿no? Los objetivos que vamos cumpliendo, con las relaciones que vamos estableciendo. Quiere decir, todo esto es paralelo al placer, pero si nos quedamos solo con ese principio del placer, sin el esfuerzo de conseguir objetivos, de trabajar para cumplir sueños, ¿no? Que eso es lo que nos da el verdadero disfrute y sentido de la vida. Entonces, bueno, nos quedamos solo en ese pensamiento de nube de azúcar y no en el pensamiento pues más de catedral, o en el pensamiento como sería ¿cómo se llama? De llagó, me sale en catalán, de semilla, ¿no? Que es la semilla que es a largo plazo. Entonces, bueno, un pensamiento que tenga también en cuenta esos objetivos, y claro, si esos objetivos están en ayudar al prójimo, ¿no? Como nos dice cualquier ética de cualquier cultura, y están pues ligados a la ayuda, pues eso, al cuidado de la naturaleza, al cuidado del otro, pues eso realmente produce una satisfacción que, que, que es otra cosa distinta al placer, sin negar pues el placer, ¿no? O sea, no nos ponemos negando o qué sé, eso, ¿no? Pero a la vez implementado con un sentido de objetivo, ¿no? Que eso es lo que seguramente le falta mucho a los jóvenes, bueno, y a muchos adultos también, nos puede faltar en muchos momentos, ¿no? Pero encontrar ese sentido a la vida, ese sentido de ayudar al otro, que es algo que produce mucha satisfacción. No, maravilloso, Daniel. La verdad es de que tenemos mucho más que hacer. La verdad es de que, por supuesto, te requeriría más tiempo para darle. Pero bueno, en estos menos de un minuto que nos queda, te quiero agradecer, pero ¿de qué forma te gustaría despedirte en esta entrevista? Bueno, yo simplemente pues pensar en las siguientes generaciones, pensar en que hay miles de seres que más allá de nuestro pequeño ego están ahí también, ¿no? O sea, que hay muchos seres, pues animales, vegetales, seres humanos, obviamente, ¿no? Animales humanos, animales no humanos, que existen y que existirán en el futuro y que están ahí potencialmente, pero que les tenemos que dejar un planeta habitable para que tengan esos derechos, igual que nosotros. Y como decías también antes de comenzar esta entrevista, realmente no hay tiempo para ser pesimista, ¿verdad? No, no podemos, no Es podemos. exacto, exacto. El cambio climático ya está aquí, entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos de la mejor manera y no mirar hacia otro lado. O sea, disfrutar de cómo podemos ir transformando esta realidad en una realidad mejor. Y sabemos que es complejo, pero sabemos que también puede dar mucha satisfacción. Maravilloso, Daniel. Daniel Turón, te agradecemos mucho tu asistencia a esta entrevista, tus palabras, pero sobre todo, como siempre te he dicho, tu compromiso. La verdad es un placer coincidir contigo y les invitamos a que Igualmente, lean sus escritos de Daniel, son muy, muy interesantes, muy importantes. Su blog Con Paciencia, ahí pueden encontrar una beta maravillosa para aprender, para alimentar el espíritu y llegar a ese disfrute seguramente. Muchas gracias, Daniel. Un placer coincidir contigo. Estamos viendo. gracias a ti, gracias a todos. Gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos hasta la próxima.